DOGE nació como una promesa espectacular. Una de esas ideas que, sobre el papel, parecen imposibles de rechazar. Reducir drásticamente el gasto del gobierno de Estados Unidos, eliminar despilfarros históricos y demostrar que el Estado puede funcionar con la misma eficiencia que una empresa privada. El mensaje era potente, simple y muy atractivo para millones de personas cansadas de déficits gigantescos y deuda infinita. Sin embargo, cuanto más se analiza lo que realmente hizo DOGE, más claro queda que estamos ante uno de los mayores fracasos recientes en materia de control del gasto público en Estados Unidos. Desde el primer momento, las expectativas se colocaron en un nivel irreal. Se habló de recortes de billones de dólares, de una transformación profunda del Estado federal y de una revolución en la forma de gestionar el dinero público. Pero esas promesas chocaron de frente con una realidad que DOGE nunca llegó a comprender del todo: el gasto público estadounidense no se reduce con gestos simbólicos, titulares agresivos o cancelaciones aisladas de contratos. Es un sistema enorme, rígido y profundamente político. DOGE partía de una premisa simplista, que el gasto excesivo era consecuencia de ineficiencia administrativa y mala gestión. Y aunque eso existe, representa solo una parte muy pequeña del problema. La mayor parte del gasto federal de Estados Unidos está concentrada en programas obligatorios como la Seguridad Social, Medicare, Medicaid, defensa e intereses de la deuda. Son partidas blindadas por ley, sostenidas por consensos políticos históricos y extremadamente difíciles de tocar sin provocar un terremoto social y político. DOGE no tenía poder real para reformar ninguno de esos pilares. Aún así, el discurso continuó. Se anunciaron cifras enormes de ahorro, se presentaron listas de contratos cancelados y se vendió la imagen de una administración cortando grasa a toda velocidad. El problema es que, cuando se analizan esas cifras con calma, el castillo se desmorona. Muchos de los supuestos ahorros no eran recortes reales, sino gastos que ya estaban programados para terminar. Otros eran estimaciones futuras infladas. Y en algunos casos, simples errores contables que multiplicaban cifras por 1000. Pero incluso aceptando las cifras más optimistas, el impacto era ridículo frente al tamaño del presupuesto federal. Estados Unidos gasta más de 7 billones de dólares al año. Recortar decenas de miles de millones, aunque suene enorme para cualquier ciudadano, no cambia absolutamente nada a nivel estructural. Es como intentar vaciar un océano con un cubo. Mientras DOGE presumía de recortes, el gasto total del gobierno seguía creciendo. No se redujo el déficit de forma significativa, no se frenó el aumento de la deuda y no se modificó la trayectoria fiscal del país. En términos reales, el experimento no solo fue ineficaz, sino irrelevante. El problema estructural permaneció intacto. Uno de los mayores fallos de DOGE fue confundir el lenguaje empresarial con la realidad del Estado. En una empresa privada, un directivo puede eliminar departamentos, despedir personal y cancelar proyectos de forma rápida. En un gobierno democrático, cada dólar tiene detrás una ley, un votante, un lobby y un interés político. DOGE actuó como si pudiera aplicar una lógica de startup a una de las burocracias más complejas del planeta. Además, muchos de los recortes impulsados por DOGE se concentraron en áreas administrativas relativamente pequeñas. Oficinas, consultorías, programas secundarios, subvenciones limitadas. Recortar ahí puede generar titulares, pero no soluciona nada. Es maquillaje fiscal. El gasto real está en otro lado, y tocarlo exige algo que DOGE nunca tuvo: consenso político y respaldo legislativo. Otro problema grave fue la falta de transparencia real. DOGE publicó cifras sin auditorías independientes sólidas, corrigió datos después de que se detectaran errores y eliminó información cuando las críticas se intensificaron. Esto erosionó rápidamente su credibilidad. Cuando una entidad encargada de vigilar el gasto empieza a jugar con los números, el mensaje que transmite es devastador.
Más preocupante aún fue el impacto colateral de algunas decisiones. Recortes de personal en agencias clave, cancelaciones precipitadas de contratos y paralización de programas sin una evaluación profunda de consecuencias. En algunos casos, esos recortes podían generar costes mayores a largo plazo. Reducir personal encargado de recaudar impuestos, por ejemplo, no ahorra dinero, suele provocar que se recaude menos, aumentando el déficit. DOGE tampoco entendió que no todo gasto es despilfarro. Hay gastos que generan retornos indirectos enormes: investigación, salud pública, infraestructuras, educación. Recortarlos sin criterio puede debilitar la economía a largo plazo. Pero el enfoque de DOGE fue puramente contable, centrado en cortar números sin analizar impactos. A nivel político, el proyecto quedó rápidamente atrapado en la polarización. Para unos, DOGE era un símbolo de valentía contra el despilfarro. Para otros, una herramienta ideológica sin rigor técnico. Esa división impidió cualquier reforma profunda. Sin apoyo transversal, los recortes estructurales eran imposibles. Con el tiempo, incluso algunos de sus defensores comenzaron a reconocer lo evidente: DOGE no estaba cumpliendo sus objetivos. Las promesas iniciales se rebajaron, los discursos se suavizaron y el proyecto fue perdiendo protagonismo. Lo que iba a ser una revolución fiscal terminó convertido en un experimento fallido con resultados marginales. El fracaso de DOGE deja una lección incómoda pero muy clara. Reducir el gasto público de Estados Unidos no es un problema técnico, es un problema político y social. Requiere decisiones impopulares, reformas profundas y acuerdos que van mucho más allá de una comisión o un departamento con nombre llamativo. DOGE vendió la idea de que el problema era fácil de resolver si se eliminaba la ineficiencia. Pero la realidad es que el gasto público refleja las prioridades de una sociedad. Seguridad social, sanidad, defensa y deuda existen porque millones de personas dependen de ellas o las apoyan. Cambiar eso no se logra con titulares, sino con un debate honesto que nadie quiso asumir. Al final, DOGE no fue incapaz solo de recortar el gasto. Fue incapaz de entender el problema que decía querer solucionar. Confundió ruido con impacto, marketing con reforma y rapidez con eficacia. Y mientras tanto, el gasto siguió creciendo, la deuda siguió aumentando y el sistema permaneció intacto. La historia de DOGE no es solo la de un fracaso administrativo. Es la prueba de que no existen soluciones simples para problemas complejos. Y de que, en política fiscal, prometer recortes gigantescos sin tocar los pilares del sistema es, en el mejor de los casos, ingenuo, y en el peor, profundamente engañoso.